Tenemos otro sistema de medición que no creo que hayan escuchado, quizás sí, no creo, que es el sistema radial. ¿Sí? En el sistema radial, la unidad de medida es el radián. ¿Sí? Y un radián es la amplitud del ángulo central que en una circunferencia determina un arco de la misma longitud que el radio. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Prestemos atención. Determina un arco de la misma longitud que el radio. Es decir, acá tenemos el grafiquito. El radio, como ustedes bien saben, de una circunferencia es la mitad del diámetro. Es la distancia que cumple todo punto de la circunferencia con el origen. ¿Sí? Es una distancia constante. ¿Sí? Siempre todos los puntos, digamos, de una circunferencia están exactamente distanciados al origen, al centro de esa circunferencia. Entonces, si yo, imagínense que yo tengo este radio, ¿sí? Y empiezo a barrer un ángulo, es decir, me empiezo a mover por esta circunferencia con esa misma distancia, o sea, no modifico el radio, sino que modifico el ángulo. Va a llegar un momento que esta longitud de cuerda, esta longitud que le estoy marcando acá, ¿sí?, es exactamente igual al radio. Bien, entonces en ese momento yo voy a obtener lo que se denomina un radián. ¿Se entiende la idea? Bien, tenemos una circunferencia, ¿no es cierto? Esta circunferencia tiene un determinado radio. ¿Ok? Este es el radio. Este es el radio. Este es el radio. ¿Sí? Este es el radio, siempre con la misma distancia. ¿Sí? Entonces yo a partir de acá voy a empezar a barrer cierto ángulo, es decir, me voy a mover obviamente con la misma, manteniendo la misma distancia, ¿sí?, en sentido positivo, en sentido antihorario. Entonces estoy acá, me empiezo a mover, ¿sí? Cuando yo me voy moviendo voy generando un arco. ¿Lo ven al arco o no? El arco sería, a ver si lo puedo ir marcando, ¿sí? Este arco que yo voy, este es un arco, ¿sí? Es como un pedacito de cuerda que yo voy generando a medida que barro el ángulo, ¿ok? ¿Qué pasa? Va a llegar un momento, más o menos, a ver, por acá, supóngase, ¿sí?, que ese arco, la longitud, vamos a marcarlo en otro color, va a llegar un momento que la longitud de ese arco que yo voy generando a medida que incrementa este ángulo, ¿sí?, alfa, este arco va a medir exactamente R, donde R es el radio de mi circunferencia. Cuando eso ocurre, quiere decir que estamos en alfa igual a un radián. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Entonces, en toda circunferencia el radio está comprendido 2pi veces en su longitud. ¿Qué me quiere decir? Acá aparece el número pi. Quiere decir que, ¿qué me dice? Que en toda la circunferencia, si yo empiezo acá, sigo y termino acá, el radio entra 2pi veces en ese perímetro. O sea, 2pi, para que ustedes tengan una idea, esto es más o menos 6,28, ¿sí? Más o menos. O sea que el radio entra 6,28 veces en toda la circunferencia. Tengo 1, después, a ver si puedo girar esto. Ah, no me deja girarlo. Bueno, no. O sea, cuento 1, un radio, 2 radios,
3 radios, 4, 5, 6 radios, 28. Y ahí completé toda mi circunferencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, entonces, un ángulo de giro completo mide 2pi radianes. Es decir que ahí ya tenemos la equivalencia de entre sistema sexagesimal y sistema radial. Entonces, fíjense acá, ¿cómo podemos ir denotando los dos sistemas? Puedo decir, acá tengo el sistema radial, sexagesimal, vamos a escribirlo en rojo. 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. ¿Cómo será el sistema radial? 0 radianes. Acá voy a tener, fíjense, si toda la circunferencia, dijimos, es 2pi, ¿sí? Entonces la mitad de la circunferencia de 180 voy a tener pi radianes, ¿sí? Pi radianes. Entonces 90 va a ser pi sobre 2 radianes, ¿sí? Y 270 va a ser pi más pi sobre 2, me va a quedar 3 medios de pi. Entonces ahí tendríamos representado nuestro en el sistema cartesiano el sistema sexagesimal en rojo y en azul el sistema radial. La regla de signos es válida para ambos sistemas. Ángulo positivo, sentido antihorario; negativo, sentido horario, contando a partir de la parte positiva de las abscisas, la parte positiva de X. Bien, acá en el ejercicio 10 tenemos una pequeña tabla donde tenemos algunos ángulos escritos en grados y otros escritos en radianes, y tenemos que encontrar la equivalencia. Pero fíjense, la primera pregunta es: ¿a cuántos grados mide un radián? O sea, ¿cuál es el ángulo en grados que me genera una longitud de arco igual al radio de la circunferencia? Eso me están preguntando. ¿180 ahí? No. Porque 180, fíjense, ahí tenemos un radián marcado, ¿no? 180 es hasta acá, ¿no es cierto? O sea, ahí en lo que está en rojo estoy buscando yo cuánto vale el ángulo. ¿Qué les parece? Va a ser entre qué valores va a andar más o menos el radián, según este gráfico que están viendo. Veremos cuánto da, ¿sí? Pero va a andar más o menos, fíjense, si así a ojo, ¿no? Si acá tengo 45 grados, ¿sí? Tengo un poquito más, va a andar alrededor de los 50, 60 grados. ¿Cómo hacemos eso? Y con alguna equivalencia y la regla de 3 simple, ¿sí? Bastante sencillo. O sea, yo, ¿qué es lo que sé? ¿Qué información tengo? Y que, por ejemplo, pi radianes equivalen a 180 grados. Esa es una equivalencia. Entonces, un radián, ¿a cuánto va a equivaler en grados? Va a ser 1 por 180 sobre pi. Si ustedes hacen esa cuenta, 180 dividido pi les va a dar 57,29577 bla 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 bla, ¿sí? Esto nos da en grados, pero escrito en forma decimal. Si ustedes lo calculan en forma sexagesimal, les va a dar 57 grados, 17 minutos y 44,81 segundos, ¿sí?
no sé, no me acuerdo si lo dijimos, pero en el sistema sexagesimal, ¿sí? El único que se puede escribir con decimales es el segundo, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, con esta misma regla, digamos, con esta misma equivalencia, o la regla de 3, ¿sí? Ustedes pueden resolver toda la tabla del ejercicio 10b, ¿sí? Vamos a hacer alguno, por ejemplo, pasemos de grados, 30 grados a radianes, ¿sí? A ver, ustedes saben que 180 grados equivale a pi radianes. También pueden utilizar otra, ¿sí? Cualquier equivalencia, por ejemplo, pueden utilizar 360 grados equivale a 2 pi radianes, ¿sí? Entonces, 30 grados, ¿cuánto valdrá? Va a ser 30 por 2 pi sobre 360. Acá en estos casos lo que vamos a hacer siempre es dejarlos en términos de pi, ¿sí? Es decir, yo puedo trabajar con esta multiplicación y división dejando siempre en función de pi, porque ustedes recuerden que pi es un número irracional, entonces tendría que escribir muchos números después de la coma y nunca va a ser preciso el resultado, ¿eh? Entonces, simplifico, dividido 2 me va a quedar 180, y si simplifico, dividido 31, dividido 30, acá me va a quedar 6. Entonces, directamente puedo decir que 30 grados van a equivaler a pi sobre 6 radianes. ¿Eh? ¿Se entiende lo que digo? Porque ¿qué pasa? Si ustedes hacen 30 por 2 pi dividido 6, te queda 31,41592,6, bla 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 bla, ¿sí? Es mucho, y esto es aproximado. Nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. Porque, como dijimos, pi es un número irracional, tiene infinitos números después de la coma, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Lo dejo en términos de pi y se acabó el problema. Pi sobre 6, listo. Si querés saber cuánto vale, hacer pi sobre 6 en la calculadora y va a tener una idea del valor numérico. ¿Ok?